la libertad de expresión. Y yo creo que el presidente Correa ha tenido demasiados gestos preocupantes. Yo no creo que en este momento la libertad de expresión está siendo limitada en el Ecuador, pero creo que el presidente Correa ha tenido demasiados gestos preocupantes y eso no está bien en un gobernante. Eso no puede hacer un gobernante. Porque se defiende. Un gobernante puede dar sus opiniones, tiene todo el derecho a dar sus opiniones, pero un gobernante no puede insultar, no puede atemorizar, porque tiene el poder del Estado y la palabra presidencial pesa. Si un presidente de la República amenaza a un comunicador o amenaza a una persona, eso tiene peso porque es del poder. Por lo tanto, creo que hay que ubicar el debate, pero sobre todo en la constituyente, me parece a mí que hay que defender el derecho a la libertad de expresión como un derecho individual, lo que significa también crear las condiciones para que los ecuatorianos y ecuatorianas podamos realmente tener ese derecho y ejercerlo ese derecho. Porque el problema no es únicamente que esté en la Constitución, sino que se puede ejercer. Y creo que ese es el tema fundamental en el Ecuador. Existe en la Constitución, pero la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas se sienten que no tienen voz, que no pueden ejercerlo. Y eso pasa por la reforma económica, pasa por la reforma política, pasa por el tema del empleo, que parece que ahora tanto le preocupa a Sociedad Patriótica, etcétera, etcétera, etcétera. Y una pequeña cosa, si es verdad que que el presidente Correa critica duramente al expresidente Gutiérrez, pero a mí algo que me llama la atención es que solamente lo critica, pero que no hemos visto una investigación seria sobre los actos de corrupción que pudieron haber ocurrido en ese gobierno. Entonces a mí me llama la atención una crítica verbal muy fuerte, pero en la práctica los ecuatorianos y ecuatorianas insista, lo tiene a su lado, que nos opusimos al proyecto autoritario de Lucio Gutiérrez. Queremos saber qué pasó durante esos 6 meses. La historia está hecha de reales. ¿Qué? Se olvidaron del taur de Palacio, se olvidaron de las importaciones de maíz, se olvidaron de los 28 niños muertos en su tierra en Chone. No lo he escuchado Trajano reclamar eso. ¿Por qué? Porque era colaborador de Palacio, del doctor Palacio. Ya viene el ataque personal. Y Leonardo, te sientas atacado. La ciudadanía está cansada de tanta confrontación. Vea, basta, la ciudadanía quiere soluciones. En el tema de la libertad de expresión, nosotros, la lista 41, el movimiento 1, vamos a pelear por la libertad de expresión como un derecho fundamental de los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? En el proyecto de gobierno, en teoría, el gobierno pide como un derecho del Estado la inculcación de un sistema de comunicación, es de lo que hablan. Nosotros creemos que el Estado no puede tener derechos, el Estado lo que tiene es que dar garantías a los ciudadanos para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Y si aquí creen, por ejemplo, que el tema de los celulares o del Internet no es un tema de servicios básicos, para nosotros sí es un tema de servicios básicos. Y creemos que se debe hacer una reforma al artículo 80 en donde se establezca claramente la definición de servicios básicos de los celulares, del Internet, para que los costos a la postre puedan bajar porque no serán cargados como servicios de lujo. Para nosotros sí es un tema fundamental. Y creo que para los ciudadanos también. Perdón, un ratito, usted ya habló, compañero. Usted ha hablado bastantísimo. A ver, toca a los otros. Cadenas nacionales. El movimiento, han atacado al movimiento País. Quiero yo decir, por favor, de lo que dijo Alexandra. Han atacado al movimiento País. Es necesario aclarar. ¿Qué le aclaro yo a Alexandra? Que sí tenemos tesis para regular la libertad de expresión en el país. Regular significa controlar. Bueno, coartar. ¿por qué no un Estado regulador? Como existen en todos los países desarrollados del mundo. Coartador. Ahí hablamos ya de tesis, el neoliberalismo, la economía de mercado, la tesis de dejar pasar al máximo extremo. Las grandes empresas pueden ser libres para hacer lo que quieran. Ahora, en cambio, el Estado me sonó a cruzado de manos. Hay libertad de expresión en el movimiento País. En su tesis para una nueva constitución de la República, eso es parte fundamental de una democracia. Un matiz a lo que dijo Alexandra que me parece importante. Yo creo que el pueblo ecuatoriano no quiere confrontaciones, pero el pueblo ecuatoriano, para poder ejercer la libertad de expresión, necesita un derecho adicional, que es la libertad de información y estar informado. Y nosotros necesitamos saber qué es lo que ha ocurrido en el país. A mí me parece un acierto del gobierno al haber conformado esta comisión para investigar lo que sucedió con el feriado bancario. Pero igualmente me llama la atención que no haya hecho una comisión para saber qué es lo que ocurrió en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Yo creo que libertad de información y libertad de expresión vienen de la mano. El pueblo no quiere confrontación, pero quiere saber lo que pasó, porque la memoria de lo que ha pasado en el Ecuador, tenemos que saber. No se trata de que en este momento, no se trata en este momento que echemos
tierra sobre lo ocurrido, porque si no, no vamos a poder saber si el derecho a la información es uno de los derechos fundamentales que se establecen en la actual Constitución, yo creo que hay una gran diferencia entre en tener esa transparencia. Una cosa es un gobierno como Venezuela o como Cuba, en donde el propietario de la información es del Estado y el Estado publica lo que quiere publicar, y otra cosa es que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho demandando transparencia todo el tiempo para esa información. Así tiene que ser. Es muy diferente. Un Congreso como el que existe, ¿qué fiscalización? Pues mi compañero Montúfar, en donde una mayoría corrupta que lo integra. ¿Cuáles son los corruptos? Dígalo, ¿cuáles son los corruptos? Los que no aprobaron la ley de justicia financiera, los que se opusieron a la ley del contrabando, los que se vendieron en la provincialización de Santa Elena. Usted es un luchador en política, de nombres. Leonardo, eso está en las actas del Congreso. Esa mayoría. Yo doy nombre. Esa mayoría. ¿Quién importa maíz actualmente? Al pueblo le doy nombre Guillermo Ortega al Ministerio de Agricultura. Al pueblo yo le doy nombre y asumo la responsabilidad civil y penal. De nombre, no me diga nombre, están los partidos políticos, a ese pertenece usted. Sí, orgullosamente, y no actuamos de esa manera. Leonardo, votaron en contra de la ley de justicia financiera. Ahora los intereses son más altos. Tal es así que usted votaron en contra de la ley del contrabando de combustible. Y dice, ahora siguen contrabandeando. El debate quiere decir que hablemos del neoliberalismo, a favor de la no provincialización. Y hasta ahora no lo escucho. El único que ha hablado de significa puntos claros y concretos es el candidato a Sociedad Patriótica, que lo mandó hasta por escrito. Bueno, para no lo han mandado todo. Eso es hablar calmarnos un poco. Voy a hacer un corte. Además, tengo que hacerlo. Volveremos con este debate que está muy interesante y un poquito acalorado. Buena para una noche fría en la sierra y templada en la costa.